Jorge Wolf Televisión presenta Esta es mi tierra. Amigos de Esta es mi tierra, estamos aquí con Luis Villabrado Duque o Villabrado Luis Duque. Ese nombre yo la verdad no lo había oído, yo considero que muchos de ustedes no lo han oído. Don Villabrado Luis Duque, bienvenido a Esta es mi tierra, ¿cómo me le va? Muy bien, don Jorge, muchísimas gracias por este espacio que nos permite darnos a conocer un poco más allá de la parroquia, muy amable. Claro, porque usted es muy conocido en círculos literarios, como quiera que es un historiador, es uno que ha hecho muchas cosas, sobre todo en el arte de las letras. Hace parte de un grupo muy conocido y muy popular de poetas, se llama Magia del Verso. Hombre, usted también es poeta, entre otras cosas. Sí, don Jorge, yo he escrito, tengo una pendiente, una edición de una antología de mis poemas, tengo unos 80, 85 entre poemas, ensayos y todos los versos que nos hacen inspirar, porque la poesía no es más que la música del alma. Claro, hombre, qué definición tan bonita. Yo me empecé por el final. Usted es jubilado, tengo entendido, de la Caja Agraria, trabajó ya 25 años y en sus ratos de ocio, porque el que es poeta o el que es escritor, al que le gusta le sabe. Aparte de eso es un historiador. Usted es oriundo de Cocorná, donde también hizo algo de historia allá, o sea, recuperó la historia de allá. Háblenos de esa época y de cómo fue esa recuperación de la historia de Cocorná. Sí, yo empecé en mi vida pública, especialmente en los últimos 10 años, me dediqué también a escribir para periódicos provinciales de los municipios de Antioquia, donde presté mis servicios. Ustedes saben que los periódicos de provincia son muy antiguos, e incluso en mi tierra natal, Cocorná, se fundó el segundo periódico de los municipios de Antioquia. Y durante todo ese recorrido me dediqué a escribir y a incidir en los procesos culturales de Antioquia, que siempre me han gustado, porque Antioquia es un pueblo muy grande en su historia, en su tradición, y entonces en la medida en que fungía como funcionario público, también tenía incidencia en los procesos culturales. Luego que me pensioné, me dediqué de lleno a la literatura, a la investigación. Por mi formación humanística soy historiador, con énfasis en las epistemologías humanísticas, la filosofía, la sociología y eso, y me dediqué a eso, a escribir y a tratar de publicar algunos de mis escritos. Pero usted, digamos, como poeta, primero, a ver, volvámonos un poquitico atrás. Háblenos de ese segundo periódico editado en Antioquia y cuál fue el primero, si se acuerda. Si no tiene inconveniente en decir. Sí, por supuesto. Ese periódico se llamó El Luchador. Fue fundado en Cocorná por la esposa de una tía materna. Se fundó en el año de 1938. Sé que fue el segundo en una investigación que hice, pero no tengo claro cuál fue el primer periódico o si fue el que le siguió al Colombiano, que fue fundado por allá en 1913 o algo. En todo caso, estos periódicos de provincia han dejado plasmado una historia de los pueblos, y ese periódico todavía, hasta hace unos 5 o 6 años, uno de esos sucesores de ese periódico editaba ese periódico, el Luchador, y luego se acabó porque el señor falleció lamentablemente. No hubo quien siquiera en este momento, en mi calidad de presidente del Centro de Historia de Cocorná, tengo uno de los objetivos, y es rescatar esa memoria escrita de nuestro pueblo. Yo además en este momento soy el presidente del Centro de Historia de Cocorná, pero he estado en diversas instituciones culturales en Antioquia, como consejero de cultura, incluso estuve elegido como presidente del Consejo de Cultura de Antioquia. Entonces me he dedicado a la investigación de estos temas, de la
antropología sociocultural de nuestros pueblos. Usted que tuvo oportunidad de estudiar, yo tengo también entendido que su nombre es muy escaso. Usted estudió sobre su nombre y parece que en Antioquia no hay sino dos. Sí, en Antioquia incluso los dos somos de Cocorná. Es un nombre que tiene una curiosidad histórica y es que hace referencia a un personaje de la Iglesia Católica del siglo IX, pero cuyo nombre correcto era Hildebrando. De eso sí hay varios en Antioquia. Muchos. Sí. Hildebrando fue papa bajo la denominación de Gregorio IX, creo, por allá en el año 900 y algo. Y mi abuelo era un estudioso de la historia, especialmente de la historia de Europa, y se apasionó con la historia de un país europeo que me contaba, mi madre le gustaba demasiado, que fue la República de Polonia. Y en Polonia ese nombre terminó derivando hacia una modificación coloquial y se llamó Villandrando. Y cuando mi abuelo le dijo a mi madre que quería que un nieto siguiera sus pasos como intelectual, pero que también asumiera ese nombre. En todo caso, el sacerdote que me bautizó se le olvidó cómo era la cosa y me puso Villabrado. Es un nombre raro, pero tiene esa procedencia histórica de ese nombre europeo. Bueno, en cuanto a Hildebrando, Jorge Franco Vélez escribió una novela muy famosa, se llamó Hildebrando, en la cual tuve la suerte de trabajar en una adaptación que hizo Efraín Arce Aragón, que se llamó Hildebrando precisamente. Pero bueno, volviendo al caso, usted ha rescatado mucha de la historia de Cocorná. Esa ya lo ha publicado en varias revistas, ha contado esa historia. ¿Usted cuántos libros sobre historia ha publicado? Tengo... sobre historia tengo 5 crónicas. La una es la primera que hice, la primera obra que escribí hace unos 10 años, se llama De Cruces al Magdalena. De Cruces al Magdalena son los linderos históricos de Cocorná, que era una tierra muy extensa que limitaba en el norte del Tolima con la ciudad de Mariquita. Pero yo tomé esa crónica histórica desde la prehistoria, entonces yo soy un apasionado del mito y de la prehistoria, entonces lo que hice con esta crónica fue hacer un recorrido de Cocorná desde su prehistoria, desde sus pueblos originarios hasta hoy. Y tengo otra crónica que se llama Un hombre, una historia, un pueblo, que es la historia de ciertos personajes que trascendieron la vida civil, especialmente durante la primera mitad del siglo XX. Entonces, agrupé todo esto en una sola crónica. Luego hice otra, que es una crónica también de orden histórico, que se llama La Canta Popular en la zona de bosques del oriente antioqueño. Y en el año de 2017 publiqué es un recorrido también de orden histórico que se llama En busca del verso perdido, parodiando un poco a Marcel Proust con aquello de En busca del tiempo perdido, y lo escribí bajo ese título a raíz de un congreso iberoamericano de investigadores de la trova y el verso. Entonces hice una exposición de cómo habían llegado las cantas populares al mundo. Entonces me propusieron el reto de convertirlo en un ensayo. Lo convertí en un ensayo que se llama así, En busca del verso perdido, pero que arranca desde la prehistoria del hombre, o sea, desde cuando se fundan los lenguajes, se crean los idiomas hace 50.000 años, el hombre empieza a derivar y a construir cultura. Y lo primero que aprendió el hombre fue a comunicarse rápidamente con el otro para contarle de los peligros. Si ustedes observan un poco, los idiomas del Oriente Medio todos son rápidos y musicales. Es porque ahí nacieron las primeras cantas populares en el mundo, en el desierto del Negev, cuando los camelleros, cuando domesticaron el camello, que iban y hacían las caravanas comerciales, y había un viento terrible en el desierto del Negev que se llama el Gebli, y cuando ese Gebli lo veían venir, entonces ellos
se inventaron eso de llevar mensajes muy rápido para meterse debajo de las cavernas para evitar ser enterrados por el viento. Que hay unas señoras que cantan muy agudo, pero muy bonito y mandan esos mensajes así cantaditos, Claro. y como silbaditos. Exacto, y es que eso, yo tengo un ensayo sobre eso que se llama, y el hombre lanzó el grito y se convirtió en música, porque resulta que todos las cantas populares de América, de Iberoamérica, tienen un grito. Entonces está el arreo mexicano, entonces está la trova dobleteada de Antioquia, la payada argentina, la Pero cueca. usted también me mostró un ensayo de cómo se empezó la trova en Antioquia, o los orígenes pues, de la trova, cuéntenos de eso. Por supuesto, en ese ensayo de En busca del verso perdido, yo le hago entonces un recorrido a las cantas populares de Iberoamérica, desde México hasta la Patagonia. Y cuando llego a Colombia, por supuesto que me detengo en las cantas populares colombianas, que son muy hermosas todas. Y por supuesto que siendo antioqueño, pues tenía que hablar de los pioneros de la canta popular en Antioquia, que fueron Ñito Restrepo, un gran intelectual, Salvo Ruiz en Concordia, y hago un recorrido por todas esas hasta llegar a hoy a un Mario Tierra con su trova dobleteada y todas esas cosas. Ah, bueno. Usted también escribe para muchas partes del mundo ahora con esta técnica pues del internet y todo eso, y usted se ganó un concurso con un solo poema, porque también es poeta, en la Argentina. Háblenos de ese logro, de cómo fue ese concurso y qué ganó y qué poema escribió. Eso fue en el año 2017, que me enteré de un concurso internacional de poesía en Argentina. Yo tengo amigos poetas en Uruguay, especialmente y en Argentina, entonces me contaron y envié un poema que le escribí a mi esposa hace unos años como un homenaje, que se llama Otoño, y le escribí ese poema y lo envié y gané, y con ese poema tuve el privilegio de ganarme el segundo premio de ese concurso de poesía entre 900 poetas que concursamos de toda América. Obtuve un honroso segundo lugar con ese poema. Ese poema, ¿eso es qué modalidad? Es un verso en decasílabo. ¿Y qué fue del amor, bella señora, cuando los años detener no puedes y altiva y seria dejas los placeres a Venus, la impasible vencedora? Al llegar en el tiempo los abriles que se fueron cual flechas disparadas, serena madurez llegó a su turno y te encontró confiada y sin alfombras. Hasta ahí es un fragmento de ese poema que es muy lindo, sí. Porque usted domina muchos, o sea, usted hace sonetos que tiene su técnica de los 3 versos, de 4, pues. En cambio, usted me dijo ahora que usted lo dominaba como la Spinella. Es la única, aunque le hago un recorrido en mi obra En busca del verso perdido a lo que fue la Spinella cuando la crea José María Gómez Espinel en 1450, que a su vez la toma del verso octosílabo que había creado Francesco Petrarca en Italia por allá en 1284 y hace ese recorrido hasta llegar a América. Yo escribo en verso octosílabo, escribo en verso endecasílabo, escribo en verso alejandrino, que llamamos, que es el verso de 14 sílabas, y una de las cosas que más me fascinan en este momento es el ensayo poético. Yo sentarme a escribir sobre lo que percibo del mundo, sobre madre naturaleza que me fascina. Entonces me dediqué a escribir ensayos poéticos y estoy en el proyecto de editar mi obra poética a fines de este año. Tengo entre ensayos y versos de todas las categorías, exceptuando la 10ª Spinella, tengo 85 poemas que pienso editar finalizando este año. Y los libros de historia que usted tiene tanto, pues que ha escrito tanto sobre historia, porque uno hablando con usted pues se culturiza un poco, porque no tiene uno la capacidad de memorizar pues los nombres y las fechas, sobre todo que acá usted citar a Petrarca y todo. Es decir, eso es elogiable, es una persona que también tiene sus años
para conservar todo eso en su memoria. ¿Dónde se consiguen esos libros, don Villabrado? Yo tengo especialmente mi obra, la que yo considero como de mayor profundidad y recorrido en la historia, es justamente De Cruces al Magdalena. Es una obra que no he podido volver a editar porque hice una edición en lo que llaman ediciones de lujo, en pasta dura, muy hermoso. Entonces no he podido volver y en este momento fueron como unos 500 ejemplares que yo regalé y en este momento en mi biblioteca solo me quedan como unos 5. Ese para mí es, digamos, mi obra más trascendente sobre la historia, porque, como usted lo decía hace unos segundos, yo tengo un privilegio y es que tengo una memoria retrospectiva que no me la merezco toda. Entonces empiezo hablando, por ejemplo, en esa crónica de cómo hace 1500 años hubo una población aborigen en tal vereda de Cocorná. Investigaciones que yo he hecho, por supuesto, pero me vengo haciendo el recorrido desde cuando Cocorná es descubierto en el año de 1741 por el capitán Diego de Mendoza, y luego empiezo a hacer ese recorrido desde 1741, cómo nace esa colonización de ese municipio que en sus orígenes fue demasiado grande. Cocorná es la madre patria de San Francisco, San Luis, Puerto Nare, Puerto Triunfo, porque Cocorná iba a lindar con la ciudad de Mariquita, era un territorio inmenso, y tengo todas esas fechas, y cuándo fue fundado como viceparroquia, cuándo fue creado como distrito, y me vengo hasta hoy, hasta las grandes crónicas históricas de hoy, y esa es mi obra, digamos mi mayor obra sobre la historia. Pero también tengo otras crónicas históricas en las que me he fundado en temas ya específicos de la historia. Por decir algo, hacer un recorrido sobre las cantas populares de la región de Bosques del Oriente Antioqueño, que es muy hermoso. Ave María, don Luis ahora, pues don Luis es una enciclopedia andante. Está invitado para el Centro Antioqueño de Historia en estos días a hacer qué, don Luis. Sí, tengo mi última obra es una obra que escribí sobre la institución a la que yo presté sus servicios. No sé si lo pueda decir aquí. No, claro. Yo además ya está desaparecida pues en Antioquia por lo menos. Sí, en toda Colombia. Yo fui funcionario de la Caja de Crédito Agrario, me pensioné como gerente en el municipio de Concordia y escribí por una petición que me hicieran en uno de los foros de la Asociación de Pensionados, escribir una crónica. Entonces hice una crónica desde la antropología social, desde la cartografía social, desde la antropología cultural, de lo que fue la Caja Agraria entre 1930 y 1970, porque de ahí para acá es otro cuento. Cuando la Caja Agraria fue la redentora no solo de los campesinos, sino de la mujer campesina, a la que convirtió en empresaria de las pequeñas obras de la agricultura, de los cultivos de pan coger, las especies animales como la vaca lechera y eso. Me invitaron yo pertenezco en este momento como presidente del Centro de Historia a la Academia Antioqueña de Historia. Entonces el próximo 13 de julio, jueves, voy a estar presentando en un foro de la Academia Antioqueña de Historia, voy a estar presentando esa obra para el conocimiento de los antioqueños, ojalá, porque en las reseñas que me han hecho algunos amigos, especialmente en España y en Cuba, ellos han visto esto como una reflexión de orden social que vale la pena que la conozcan todos. Ave María, estos son los personajes que hacen grande Antioquia, que no dejan que se pierdan nuestros orígenes. Estamos con Luis Villabrado, o Villabrado Luis Duque. Perdónenme, don Luis. No se preocupe. Entonces, yo les agradezco por estar en Esta es mi tierra. Con don Luis hay que volver a hablar más a menudo, porque sobre todo tiene mucha historia para contar y es una historia que no deberemos de olvidar, no debemos olvidar mejor, y que él la tiene fresca en su memoria y en sus notas periodísticas. Don Luis, yo le pago por estar en Esta es mi tierra. A usted, don Jorge, muchas gracias.
y qué bueno a los oyentes que quieran contactarme, don Jorge tiene mis datos con todo No, gusto. de el teléfono si se acuerda, el celular. Tengo mi número celular 320-749-5021 y mi correo electrónico que es luisduque60@gmail.com. Yo no comercializo mis obras, yo comparto mi patrimonio intelectual con quien desee conocer. Muchas gracias. Ese es un patrimonio histórico, cultural de Antioquia, de la memoria de Antioquia y del mundo. Los invitamos a que se contacten con don Luis. Este programa lo ven en YouTube, Jorge Wall 8932. Sigan con nosotros. El cuidado de la vida y su hábitat es nuestro más importante compromiso y lo hacemos con el corazón. En Corantioquia trabajamos con los 80 municipios de nuestra jurisdicción, articulando a empresarios, campesinos, organizaciones sociales y la sociedad civil, además de cumplir con nuestras funciones como autoridad ambiental. Nos apoyamos en las comunidades para que éstas protejan sus territorios y a su vez aporten al bienestar colectivo. 5.992 familias campesinas de toda la región se encargan de conservar y proteger terrenos estratégicos que colindan con sus fincas. 273 guardabosques y más de 5.100 estudiantes de diferentes colegios de Antioquia ayudan en la tarea de preservar las 19 áreas protegidas de nuestra jurisdicción. Conservar la riqueza natural de Antioquia es compromiso de todos y así lo hacemos. Corantioquia, con el corazón. Todos hemos tenido conversaciones en las que arreglamos el mundo o la ciudad, pero se quedan ahí. Es hora de hacer algo. Yo tomo parte activa de las decisiones de mi ciudad. Me sumo por Medellín. Consejo de Medellín, somos tú y yo. El cuidado de la vida y su hábitat es nuestro más importante compromiso y lo hacemos con el corazón. En Corantioquia trabajamos con los 80 municipios de nuestra jurisdicción, articulando a empresarios, campesinos, organizaciones sociales y la sociedad civil, además de cumplir con nuestras funciones como autoridad ambiental. Nos apoyamos en las comunidades para que éstas protejan sus territorios y a su vez aporten al bienestar colectivo. 5.992 familias campesinas de toda la región se encargan de conservar y proteger terrenos estratégicos que colindan con sus fincas. 273 guardabosques y más de 5.100 estudiantes de diferentes colegios de Antioquia ayudan en la tarea de preservar las 19 áreas protegidas de nuestra jurisdicción. Conservar la riqueza natural de Antioquia es compromiso de todos y así lo hacemos. Corantioquia, con el corazón. Amigos de mi tierra, ¿cómo me les va? Les tengo una sorpresa grande, un invitado muy especial, un hombre de la farándula, de toda la vida en Antioquia, no la vida de él, no la mía, porque la mía yo lo triplico en edad. Estamos hablando del cura Aicardo Martínez. Cura, bienvenido a mi tierra, ¿cómo te va? Jorge, muchas gracias por la deferencia. No, un tipo de una farándula más bien mediana, porque yo he estado más dedicado como a otras cosas, a la parte empresarial y quebrando empresas que da miedo, pero ahora sí como más dedicado a la parte artística. Pero eso es un logro muy berriondo, como que quebrando empresas. Te voy a administrar este canal. Oiga, hombre, cuénteme, pues yo por ahí he estado viendo que usted está muy activo en las redes, los muchachos, usted que es muchacho al lado mío, pues tienen mucho conocimiento de eso. ¿Cómo ha estado moviéndose? Supe de un evento que va a ser esos días, porque has creado un poco de personajes. Sí, Jorge, la excusa, hay una excusa pues, sacar, Dios te bendiga, sacar a flote unos personajes que se me han ido ocurriendo con el pasar de los tiempos y que han sido producto del trabajo vocal e investigativo. El parmenio, que es el campesino, el rústico del norte, un personaje que canta música norteña, otro llanera, en fin, tiene unas cosas, pero la excusa son los 40 años de vida artística que estoy cumpliendo en este 23. 40 años de estar como molestando con la trova y inventando récords, escribiendo libros y todo ese tipo de cosas. No, Jorgito, muchas gracias y por todo lo que me estás concediendo. Bueno, estás concediendo unos honores muy grandes y sobre todo estar frente a tu audiencia, a su teleaudiencia. Eso me gusta mucho y muchas gracias. El honor es mío, cura.
vos es tener varios récords mundiales o hablarnos de esos récords para que vean pues que el que está aquí no es ningún pintado en la pared. En la trova ha sido ganador en Manizales, en esos concursos que había. En esos días hay, pero ya como que no tienen la misma importancia que tenían. Yo no estoy hablando peyorativamente, ¿no? Sino que han cambiado los tiempos. Contame de eso. Sí, han cambiado las circunstancias. Sí, al empezar yo en 1983, allá fui virrey nacional infantil y en 1992 me vine a coronar como rey nacional de la trova. Ahí hubo unos triunfos sucesivos en Manizales en el 92, 93, 96, 2010 y ya sí con mi compañero Caneca de ese entonces empezamos a hacer como los récords, 12 horas improvisando sin parar en Caracol, después 24, ya después me independicé y empecé a imponer como el estilo de trovar solo, que tuve muchas críticas en su momento, pero ya muchos lo hacen por fortuna, entonces empecé a imponer récords solo, 12 horas, 16 horas, y hace unos 5 o 6 años con Jorge Eduardo Madera, con una empresa que me contrató para tumbar un récord, tumbé el récord que tenía 24 horas con Caneca, entonces ese récord quedó ya tumbado, 24 horas, un minuto más o menos. Esas son las cosas que nos hemos puesto a hacer. O sea que, ¿estás aspirando a quebrar otro récord o qué? No, ya no récord, sino hacer porque tengo otro de mis proyectos es el recital Todas las Trovas del Mundo, que lastimosamente la pandemia lo mandó al refrigerador, pero ahí está. La piquería cubana, sí, todas las tengo allá. La de la costa. Ya estas son nacionales, estas son nacionales. Internacional, ¿y qué otras internacional. trovas conoces? Claro, está la cueca chilena, está la payada argentina, está el huayno, la copla cajamarquina del Perú, está el contrapunteo colombo-venezolano, el torrente venezolano, el 6 puertorriqueño, el punto cubano. No, es que... ¿Y todo eso lo haces solo? Todo eso lo tengo solo y sobre todo con un despliegue en escena de 2 parejas de baile representando los bailes típicos de eso. Ese es un... ¿Estás en ese montaje? Ese montaje ya está listo y no que está en el refrigerador porque la pandemia enfrió las circunstancias, entonces ahí fue donde inventamos el gran zafarrancho. Y enfrió mucho, eso ya mucho los mandó fríos para el otro lado. No importa, aquí estamos nosotros todavía. Ese proyecto está ahí vigente todavía, pero el año entrante lo pondremos en escena. Mientras tanto, lo que nos compete, el gran zafarrancho y seguir siendo amigo tuyo, Jorge, eso que me interesa. El gran zafarrancho es un grupo que vos dirigís y pues si sos el director. ¿Cómo funciona el gran zafarrancho? El gran zafarrancho fue un grupo que monté hace más de 20 años con Caneca, el Zafarrancho. Entonces el nombre quedó por ahí como entreverado cuando la separé con Caneca. El nombre es mío, pues obviamente, pero por ahí me di cuenta que como que alguien lo está utilizando, no sé, y yo sin embargo hice la advertencia en su momento de que no lo hicieran porque el nombre me pertenecía. Entonces dije, no, este nombre es mío, ¿no? Voy a colocar el evento que encierra todos los personajes míos, se llama El Gran Zafarrancho. Pero no hubo, perdón, cura que te interrumpa, no hubo un zafarrancho en la radio que era zafarrancho en RCN cuando se salieron de... No, pero era la zaranda. Hombre, es que suena como... Suena como, y como son con Z las dos al principio. Bueno, discúlpeme. Sí. Hombre, la ignorancia sí es muy buena, no es atrevida, sino que... No, es la confusión, no hay mala intención. Entonces el Gran Zafarrancho es como la unión de todos mis personajes. 6 personajes en escena, cada uno interpretando un género distinto. Si es de trova y cantando serio, pues porque los puse a cantar serio a todos. ¿Y a dónde vas a tener esas presentaciones? Bloque 31 de la Central Mayorista en el auditorio del 7º piso, 1 de julio, a beneficio de una fundación que nace este año también en homenaje a un hijo que falleció, un hijo que hoy, 1 de junio, me estuviera cumpliendo 30 años. Entonces, en homenaje a él que él falleció, estoy formando la fundación Danielito Rescata, que tiene una función animalista. No fregues, hombre. Y ya tenés todo hablado pues allá en la Plaza Mayorista, sí, en la Central. Todo ya está listo. 7 de la noche, auditorio del 7º piso, bloque 31. ¿Qué costo tiene la entrada? No, todo son donaciones, no tiene costo porque eso es a beneficio de una fundación. Quiere ir a llevar un bulto de cuido, nos sirve el bulto de cuido. Quiere hacer una donación en especie, en dinero a la fundación. Todo. ¿Cuánto dura el show? 4 horas. Sí, preparado. Porque son todos los personajes y traigo unos muchachos que van a ser como intermedios, unos artistas nuevos que vamos a tratar de motivar, entre ellos un muchacho hijo de un trovador que murió, amigo mío, y sobrino de Argemiro Jaramillo. Canta muy bueno este muchacho, Santi Jaramillo. Tengo también ahí un Yo me llamo Orlando Contreras y
y Richie Casta. Son 3 muchachos que me van a acompañar en el Gran Zafarrancho de aquí en adelante. Va a estar pues muy variado. Va a estar ese, muy variado. Bueno, esperamos que el 31 de julio. 1 de julio. Primero, oiga, 30. No doy bola, no doy No bola. le hace. El primero, no me crean a lo que acaba de decir. 1 de julio a las 7 de la noche. De la noche en la Central Mayorista, bloque 7. Bloque 7. Y en este teléfono me pueden encontrar. Pongámoslo ahí. 301-712-0085. Ahí les informo cómo puede ser el acceso y para que vaya con la familia. 301-712-0085. Jorge. Es un show muy variado, muchas gracias. Sí, Pues, me he preocupado por eso. Teníamos pues al cura, a Ricardo, más conocido que los fósforos de palo, cuando se conocían los fósforos ya. Muchas gracias por seguir con nosotros. El cura Ricardo Martínez, un personaje de la cultura tradicional antioqueña que hace mucho y contribuye a hacer grande nuestro departamento. Sigan con nosotros. El cuidado de la vida y su hábitat es nuestro más importante compromiso y lo hacemos con el corazón. En Corantioquia trabajamos con los 80 municipios de nuestra jurisdicción, articulando a empresarios, campesinos, organizaciones sociales y la sociedad civil. Además de cumplir con nuestras funciones como autoridad ambiental, nos apoyamos en las comunidades para que éstas protejan sus territorios y a su vez aporten al bienestar colectivo. 5.992 familias campesinas de toda la región se encargan de conservar y proteger terrenos estratégicos que colindan con sus fincas. 273 guardabosques y más de 5.100 estudiantes de diferentes colegios de Antioquia ayudan en la tarea de preservar las 19 áreas protegidas de nuestra jurisdicción. Conservar la riqueza natural de Antioquia es compromiso de todos y así lo hacemos. Corantioquia, con el corazón. Todos hemos tenido conversaciones en las que arreglamos el mundo o la ciudad, pero se quedan ahí. Es hora de hacer algo. Yo tomo parte activa de las decisiones de mi ciudad. Me sumo por Medellín. Consejo de Medellín, somos tú y yo. Jorge Wolf Televisión presentó Esta es mi tierra.